Hola, vamos a hablar de un ejercicio del práctico de la semana 14 de la parte 3, que es el ejercicio 3. Voy a comentar la parte B, la parte A es similar. Se nos da una función f de r en r dada por f de x, es la integral entre x y x cuadrado de a la menos t cuadrado de t. Y se pide hallar la recta tangente al gráfico de f en el punto 0, f de 0. Bueno, la primera observación es que f de 0 es la integral entre 0 y 0 de algo, que siempre es 0. Entonces estamos buscando una recta que pasa por el punto 0, 0. Y si ves la tangente al gráfico de f, va a tener pendiente f' de 0. Entonces, lo que tenemos que hacer en este problema es derivar la función f. Vamos a calcular f' de 0. Esta función f, que es la integral entre x y x cuadrado de e a la menos t cuadrado, la podemos expresar en términos de esta función más simple, f mayúscula, de x, que es la integral entre 0 y x de e a la menos t cuadrado de t. Esta función se puede derivar usando el teorema fundamental del cálculo y su derivada va a ser simplemente e a la menos x cuadrado. Acá elegí como límite inferior de integración el 0, pero eso en realidad no tiene importancia, podría ser cualquier número. Entonces, ¿cómo se relacionan f minúscula y f mayúscula? Bueno, f minúscula es la integral entre x y x cuadrado de e a la menos t cuadrado. Puedo escribir eso como la integral entre x y 0 de e a la menos t cuadrado más la integral entre 0 y x cuadrado de e a la menos t cuadrado. Cambio los límites de integración, me aparece un signo de menos y esto es lo mismo que menos la integral entre 0 y x de e a la menos t cuadrado más la integral de 0 a x cuadrado de e a la menos t cuadrado. Y entonces esto es menos f mayúscula de x más f mayúscula de x cuadrado. Si g de x es x cuadrado, esta función se escribe así. F minúscula de x es menos f mayúscula de x más f mayúscula compuesta con g de x. O sea, f mayúscula de x cuadrado es simplemente esta composición. Sabemos derivar f mayúscula gracias al teorema fundamental del cálculo y sabemos derivar f compuesta con g gracias a la regla de la cadena. Entonces derivo f' de x, queda menos f mayúscula prima de x más f mayúscula prima de g de x por g' de x. Por el teorema fundamental del cálculo, f' de x es e a la menos x cuadrado y esto es f' de g de x por g' de x. Evalúo en 0 y f' de 0 me da menos 1. Entonces la recta que estamos buscando es la que pasa por el punto 0, 0 y tiene pendiente menos 1, es decir, la recta de ecuación y igual menos x.